partir de datos numéricos o determinación numérica, estima las pérdidas que ocurren en un campo de cultivos y es de gran importancia para los conservacionistas. Esperen un momento, que está pasando un carro. Entonces, en relación a esto, estima a partir de factores que involucran esta ecuación la pérdida de suelos. Y es de importancia porque así nosotros podemos, como conservacionistas, evaluar y determinar qué manejo podemos darle al suelo antes de implementar un sistema o durante el sistema. Muchas tentativas fueron hechas para evaluar la erosión de un suelo sujeto a un determinado clima, condiciones topográficas, determinado manejo y determinadas prácticas de control de la erosión. Un grande número de datos permitió que el Servicio de Conservación de los Estados Unidos propusiese la ecuación universal de pérdida de suelos, que permite la predicción de pérdidas de suelos sobre condiciones conocidas. Entonces, algo importante de esto es que esto es una estimación, una predicción, no son valores exactos, pero sí se hace a través de valores exactos, porque son valores conocidos. En la expresión matemática, dentro de lo que se puede observar en la figura, hay varios factores que influyen sobre la pérdida de suelo. De estos factores, esta ecuación está en función de todos estos, por eso es una ecuación lineal. Tenemos donde A igual a R por K por LS por C por P. R evalúa la erosividad. ¿Qué es la erosividad? A ver, la erosividad, Leonel. Una manera de erosión del suelo causado por la lluvia o por los golpes de las gotas de agua. Vamos a ver, va por ahí. Daniel. Sí, yo me voy a hacer según lo que el diagrama que aparece aquí. La erosividad es la fuerza o la capacidad que tiene la lluvia en erosionar. ¿Por qué es importante evaluar la erosividad? Que está obviamente en función de la lluvia. ¿Ustedes creen que todas las lluvias son erosivas o todas las lluvias tienen capacidad de erosionar? Directamente, no todas las lluvias, porque, digamos, pueden haber chubascos que le dicen o pueden haber ya tormentas tropicales. Entonces, cada una cae con distinta intensidad hacia el suelo y por ende el tamaño de la gota es distinto. Uno y otra tendría que ver también la capa vegetal que hay en ese suelo, si hay árboles que están aportando materia orgánica o si es un suelo que está totalmente descubierto. Eso indicaría bastante también los niveles de erosividad que causará esa lluvia. Correcto. Ahora, en la parte donde sí que estamos de acuerdo es en la parte de la lluvia, porque es la lluvia el factor. En el caso del suelo ya vamos a conversarlo y discutirlo. Pero como mencionó usted, no todas las lluvias tienen la capacidad de erosionar. ¿Por qué? Porque como dijo usted, hay tormentas a tormentas y cambian. Pueden haber tormentas tropicales, pueden haber huracanes, pueden haber chubascos, pueden haber aguaceros y cambia el diámetro de la gota, pero también cambia la velocidad con la que ésta cae al suelo. Eso. Como mencionó Leonel, entonces menciona, ahora viene la parte donde tiene el diferente cobertura. Y la cobertura yo la puedo relacionar con un poco a suelo y qué aporte de materia orgánica me puede dar este suelo. También el tipo de textura que pueda tener el suelo, porque eso va a depender qué tipo de suelo tiene, si es un suelo erodable o no erodable, o poco erodable o medio erodable o altamente erodable.
Entonces, primero el factor R está en función de la lluvia en su energía, qué tan fuerte llueve para poder erosionar. El factor K está en función de la erodabilidad, que lo mencionaba de cierta manera Leonel. ¿Qué tipo de suelo, cómo está ese suelo en relación a su materia orgánica, a la infiltración, a los niveles de materia orgánica y a los porcentajes de textura que tenga para poder erosionar? Entonces, no solamente la erosión depende de qué tan fuerte llueva, o por lo menos la erosión hídrica, qué tan fuerte llueva, sino qué tan resistente puede ser el suelo a esa lluvia. Luego tenemos el factor LS, que el factor LS está en relación de la topografía y la longitud del terreno. ¿Es o no un factor importante para la erosión hídrica tener en cuenta la topografía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un factor determinante para la erosión hídrica? Pues sí, porque dependiendo de la pendiente, entonces la erosión, la erodibilidad de un suelo va a ser mayor o menor por el arrastre de partículas. Correcto. Dependiendo de la topografía, en combinación con la erodabilidad del suelo y dependiendo del tipo de lluvia, pues claro que es un factor determinante. ¿Por qué? Porque entre más elevado sea un terreno o su topografía sea más pronunciada, la velocidad de escurrimiento es mayor, por ende puede que el arrastre de partículas sea mayor. Y luego tenemos los valores o el factor C, que lo podemos determinar como cultivos y vegetación, y el valor P, que son prácticas de conservación. Entonces, hablábamos que la erosión es en función de la erosividad, que es la capacidad potencial de la lluvia para erosionar. Ejemplo, la erosividad total anual para Uruguay se concentra en verano, 40%, 25% en primavera, 15% en invierno y 10% en otoño. Quiere decir que el suelo o que las lluvias en realidad son más fuertes en verano porque tienen una potencia mayor a la de invierno y otoño, que probablemente no llueve, pero bajan las temperaturas, dadas las condiciones agroclimáticas o climáticas de Uruguay. En el caso de la erodabilidad, es la vulnerabilidad del suelo frente a la erosión y se consideran características de suelo y el tratamiento que se le dé. Depende de la textura, la estabilidad estructural, o sea, la estructura y su capacidad de infiltración, sin olvidar, ¿verdad?, los porcentajes de materia orgánica. Dentro de los factores que influyen sobre las pérdidas de suelo, estos factores es una variable independiente y puede ser reducida a un número, de tal forma que su producto represente el valor de la pérdida de suelo. La dificultad de la aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo reside en la necesidad de que se obtengan toda la información histórica de los valores locales de los factores. De alguna manera me indica que una de las desventajas de este tipo de aplicación es que no siempre se tienen toda la información, y más en el caso de los valores de R. Vamos a ver más adelante cómo calcular o cómo estimar valores dentro de la ecuación. El valor R es uno de los más difíciles, porque dentro de ellos se precisa manejar estaciones meteorológicas que reporten todas las lluvias de la zona y que sean representativas de la zona. Y lo otro es que dentro de la ecuación vale recalcar que hay lluvias que no se toman en cuenta. Lluvias menores de 13 milímetros se considera, según la literatura, que no tienen un valor erosivo. Y lluvias que tengan un lapso mayor de 6 horas también no se consideran, no por un valor erosivo, sino que simplemente se consideran con una condición
anómala o atípica, donde ya no es que no existe un interés agrícola, sino que ya son fenómenos naturales totalmente fuera de la línea común, ¿verdad? O sea, ya como mencionó Leonel, no son chubascos, sino que ya es un huracán o ya es un temporal bastante considerado, que pueden ser, ya no se consideran dentro del margen agrícola, sino que ya sale de nuestras manos, ¿verdad? Entonces, la ecuación universal de pérdida de suelo, se puede representar de la siguiente forma, donde A, ¿verdad?, es la pérdida de suelo y se expresa en toneladas por hectárea por año. R es el factor de erosividad de la lluvia y se expresa en megajoules por milímetro por hora. K es un factor de erodabilidad que no tiene, es adimensional, no tiene valor. LS es un factor topográfico también, ¿verdad?, que no tiene valor adimensional, aunque el valor, en el caso del valor de K sí lo podemos incluir, fíjense. Yo les voy a dar otro documento, o lo voy a subir a la plataforma para que lo entendamos mejor. LS, factor topográfico, tampoco es adimensional. Aquí se evalúa lo que es la pendiente del terreno y la longitud del terreno. El valor C, que son prácticamente valores entre 0 y 1, donde tengo que evaluar qué tanto me cubre o qué tanta cobertura tiene esa especie vegetal. ¿Por qué? Ustedes pueden considerar que es mejor tener un suelo cubierto con maleza que un suelo desnudo. Eso sí, pero hay coberturas que tienen mayor eficiencia en el objetivo de proteger que otras. Por ejemplo, en el maíz, en el caso del maíz, tiene un nivel de protección de 0.80. Pero si yo paso a una leguminosa, esta puede llegar a tener 0.40 de nivel de protección. Teniendo en cuenta que, lo vamos a ver más adelante, los valores que se acerquen a 1 quiere decir que cubren menos, y los valores que se acerquen a 0 cubren más. Y en el caso del factor de prácticas de control de erosión, son prácticamente obras de conservación que se realizan como última opción, como última alternativa, cuando las prácticas agronómicas no funcionan. Ya cuando veo que mis prácticas agronómicas no tienen resultado, pues toca evaluar o realizar prácticas para reducir las pérdidas. Existen dos aplicaciones principales de la ecuación universal de pérdida de suelo. La primera es para la predicción de las pérdidas de suelo que ocurren sobre determinadas condiciones, o sea, para saber cuántas toneladas de suelo se pierden al año. Entonces quiere decir que la primera es en función de A. La ecuación va en función de A. Quiero resolver para A. Y la segunda puede ser para la escogencia de las prácticas adecuadas de manejo y control de erosión. O sea que C y P. No para saber exactamente los valores de C y P, pero para por lo menos evaluar cuánto debe ser el valor de C y P juntos para que el valor de A no sobrepase los límites aceptados. Y los límites aceptados según la literatura, que ha ido modificando y cambiando, actualmente es de 10 toneladas por hectárea por año. Quiere decir que si hacemos una evaluación en un terreno y aplicamos o predecimos la pérdida de suelo, y queremos saber qué tipo de prácticas o qué tipo de obras puedo sugerir porque quiero aguantar o quiero mantener 10 toneladas por hectárea por año, entonces simplemente evalúo el resto de factores, ya tengo el valor de A y resuelvo para C y P.
Esto lo vamos a ver mucho más detallado cuando ya empecemos a ver cada factor individual de forma individual y vamos a ir resolviendo problemas así puntuales. Para la predicción de pérdida de suelo que ocurren en un campo sobre determinadas condiciones de manejo, prácticas de control de la erosión, se evaluarán los valores numéricos de los factores que multiplicados entre sí dan la cantidad de suelo que se pierde por erosión en aquella situación particular. Conociéndose los valores de todas las variables de la ecuación se puede resolver en relación a A, o sea, lo que les mencionaba anteriormente. Se puede aún predecir de cuánto variará la cantidad de pérdida de suelo si el valor de algunas variables fuese alterado. Cuando habla de eso, de que fuese alterado, es que hay ciertas variables que pueden modificar porque puedo manejarlas yo. Quiere decir que dentro de esta ecuación universal de pérdida de suelo hay variables naturales que yo no puedo manejar o manipular, pero hay otras variables que sí puedo manipular. Dentro de las variables que no puedo manipular, por ejemplo, está el factor R, que está en función de la lluvia. No puedo manipular la lluvia, no puedo decir cuánto va a caer, no puedo decir con qué intensidad va a caer, con qué frecuencia va a llover, ¿verdad? Entonces es un valor que simplemente no puedo modificar dentro de la ecuación universal de pérdida de suelo. En el caso de el valor de K, estamos hablando que evalúa o tiene carácter dentro de los parámetros para los valores de K, se evalúan lo que es la materia orgánica, la textura, la estructura y la permeabilidad. Dentro de esas prácticamente es combinado, pero si lo hago de estudio de forma natural o de una clasificación natural, no puedo manipular la textura, por ejemplo. La textura es una propiedad natural intrínseca del suelo. Podría manipular la estructura, pero dadas las condiciones no es rentable, ¿verdad? Pero puedo evaluarlas, puedo evaluar cómo está estructura y puedo aprender de esa estructura, ¿verdad? En el caso de el factor LS, ya es un factor que también puedo y no puedo manipular, porque, por ejemplo, la topografía de forma natural, ¿verdad? Las lomas, los cerros son acidados. Si se pudieran, pues puede hacerse con maquinaria, como cuando evalúan carreteras, como cuando construyen vivienda. Pero en el caso de la agronomía no, porque el pequeño productor no modifica del todo su ladera. Lo que hace es que implementa prácticas y obras de conservación, pero no modifica la ladera, no hace una planicie. Y podría modificar la longitud del terreno, ahí sí, porque si él compra el terreno de enfrente o de lado o los que colindan, puede extender ese terreno. En el caso de los valores de C y P, son prácticamente los que sí permiten modificarse. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir qué cobertura vegetal voy a implementar en mi sistema, qué tipo de cultivo voy a hacer o qué combinación de cultivos en asocio. Y finalmente las prácticas de conservación, que obviamente las decide el ingeniero agrónomo, pero como les decía anteriormente, es de forma... es cuando esa determinación de obras solo se hace cuando el factor C no está funcionando. Entonces veo que mi pérdida de suelo no se reduce, entonces preciso de implementar obras de conservación. En el ejemplo de solución de caso, en este caso el más simple es la aplicación de la ecuación suponiendo que los factores locales sean los siguientes. R300, K.33. Aquí no me está dando el valor de LS como en la ecuación, ¿verdad? La ecuación es LS, L mayúscula y S mayúscula. Aquí me pone S minúscula, que es una pendiente del terreno, y lambda, que es longitud del terreno. En este caso, a mí me toca sacar el factor de S a partir de esta información de la pendiente
y sacar el factor de lambda, o sea, el factor L a partir de lambda, a partir de una ecuación, ¿verdad? Una fórmula constante. En el caso del factor C, esa persona eligió una cobertura que tiene un nivel de protección del 0.5, prácticamente el 50%, y la práctica de conservación es muy buena, tiene un valor de 0.2, ¿verdad? Bastante cercano a 0. ¿Cuál sería el valor de A? Tomando en cuenta que en la literatura la tolerancia a pérdida de suelo es de 10 toneladas. O sea que entonces busco mantener o no pasarme de 10 toneladas. 300 por 0.33. El valor de 0.8514 yo lo saco a partir de el cálculo del valor de S aparte y el cálculo de L aparte, que eso lo vamos a ver más adelante. Por 0.5, por 0.2, tengo una pérdida o una predicción de pérdida de suelo de 7.18 toneladas por año. Quiere decir que estoy bien porque estoy dentro del margen permisible, que es 10 toneladas por hectárea. En este caso, el valor de A es hecho igual a la pérdida máxima de suelo, considerable y aceptable. Algunas variables como R, K y S no pueden ser controladas. La ecuación permite la elección de combinaciones de los factores L, C y P, de tal manera que el valor A no exceda la tolerancia de la pérdida. Vean, entonces lo que les mencionaba, que dentro de los factores que yo puedo manipular, me dice que R, K y S no se puede, L, C y P sí se puede. Esa aplicación es de gran utilidad para hacer recomendaciones sobre el uso y aplicación de prácticas de control de erosión. Se debe observar que no hay apenas una única solución para la ecuación, lo que en el transcurso puede existir más de una respuesta de cómo se puede manejar y aplicar prácticas de control de erosión en un campo de cultivo. A lo que se refiere es lo siguiente. Si bien yo saqué o pude predecir a partir de factores manipulables C y P, dije yo voy a colocar la cobertura tal y con eso voy a reducirlo. Sí, es funcional, pero no solamente es lo que dice ahí, sino que es de tener en cuenta qué es lo que tiene el productor disponible para poder evaluar o poder buscar reducir la pérdida de suelo. Entonces, muchas veces puedo utilizar combinaciones en coberturas, puedo utilizar, ahí es donde vienen o se implementan los sistemas agroforestales, que es la combinación de especies forestales con el objetivo de producir una especie principal, ¿verdad? Algún comestible. También puede ser las obras de conservación de suelo, la utilización de abonos orgánicos, el mulch, protección de coberturas muertas. Y si en caso no funciona, pues entonces evaluar a realizar zanjas de ladera o de evacuación de agua, muros de piedra, barreras vivas. No, las barreras vivas vienen en las prácticas agronómicas. Entonces en eso es que puedo mejorar de alguna alternativa y no solo lo que me dice la literatura. Bien, vamos a dejarlo ahí por hoy, no quiero saturarlos. La idea es que yo voy a subir esta diapositiva, la voy a subir a la plataforma y para que puedan ustedes revisarla, leerla y también pues yo voy a disponer de documentos para la ecuación universal de pérdida de suelo. También voy a dejar tareas para que tengan en cuenta eso y las puedan hacer. Voy a revisar lo de la tarea del viernes para poder darles su nota lo más pronto posible. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, yo creo que no más. Ahorita era la teoría, ¿verdad? Como la parte teórica de lo de la ecuación, ya vamos a entrar en la parte práctica de los ejercicios. Leonel, ¿tiene alguna duda? No, ingeniero. Bien, bueno, entonces yo voy a disponer de estos documentos en la plataforma para que los puedan leer. Bueno, nos vamos a ver mañana a la misma hora.
y vamos a empezar con el cálculo del factor R. ¿Ok? Listo, maestro. Listo, número. Gracias. Bueno, buen día.